tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy comenzamos con un contenido de suma actualidad que está relacionado con el consumo problemático de sustancias junto al licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Hoy la idea era charlar sobre un tema que por un lado está bastante vigente hoy y por el otro lado es un tema recurrente de consulta en el contexto del consultorio y tiene que ver con lo que hoy denominamos consumos problemáticos de sustancias. Consumos problemáticos de sustancias que se le decía normalmente adicciones. Hoy ya la palabra adicciones ha caído en una cuestión que da cuenta de otras situaciones, porque adicciones hay a determinadas situaciones, a determinados elementos que no necesariamente son las sustancias y también desde algún punto todos somos un poco adictos a algo, ¿no? Entendiendo por adicción esta necesidad de un consumo. De hecho, en un contexto de consumo como es nuestro sistema actual, sistema capitalista, que es un sistema de consumo, todos de alguna manera nos sentimos en la necesidad de salir a consumir, de salir a comprar, de salir a gastar, y hay consumos diversos, ¿no? Entonces, para hacer una diferenciación y para poder entender de a qué hablamos cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de lo que se le denomina un consumo problemático de sustancias. Cuando hablamos de consumo de sustancias, estamos hablando de un sujeto que siente un padecimiento en el momento de ese consumo, por eso consumo problemático. Hay tratamientos ambulatorios, tratamientos de semi-internación, tratamientos de internación, hay muchos tipos de tratamientos. Pero una de las cuestiones que más se ha planteado en este último tiempo, frente a determinadas situaciones en donde el sujeto está realmente comprometido con la situación del consumo, es qué hacer cuando empiezan a fallar algunos mecanismos de sostén institucional, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Cómo se posiciona la familia frente a esta situación? Nosotros vemos normalmente las mamás, los hermanos, los familiares, los amigos de las personas con este tipo de patologías que realmente sufren mucho porque ver a un ser querido en esta situación patológica, en esta situación de enfermedad, en esta imposibilidad de hacer algo con esto que le pasa, que hay que entenderlo como una enfermedad. O sea, por lo general la cultura y sobre todo nuestras idiosincrasias, nuestros estilos, de alguna manera como que vemos que se resiste mucho a la idea de la enfermedad. Y cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de síntomas de una enfermedad, que son las manifestaciones que dan cuenta de un cuadro, cualquier tipo de enfermedad, y sabemos que todo síntoma, toda manifestación de una enfermedad no es manejada, gobernada o controlada por el sujeto que la padece. Con lo cual no hay forma de pensar que un sujeto que está en una situación de consumo problemático de sustancias elige consumir o no. No hay posibilidad de elegir consumir o no consumir. Así como en un resfriado no hay posibilidad de elegir si uno estornuda o no estornuda. Son síntomas de una enfermedad. Cuando hablamos justamente de los síntomas de las enfermedades, de los consumos problemáticos, estamos pensando que tiene que ver con el consumo. Por lo tanto, tenemos que pensar que el consumo no es algo que dependa de la voluntad del sujeto, sino que depende justamente del compromiso que el sujeto tiene con la enfermedad. Hay sujetos que están realmente muy comprometidos con la enfermedad y no tienen ningún tipo de posibilidad de dejar de consumir. Y ahí es donde tenemos que focalizar nuestro esfuerzo, porque son sujetos que realmente padecen no solamente la situación del consumo en sí, sino la impotencia que le genera el hecho de no poder hacer nada frente a esto que es la sustancia y que justamente es la sustancia que tiene coaptado al sujeto, ¿no? Tiene amordazado y de alguna manera encadenado al sujeto. Entonces tenemos que pensarlo desde esta perspectiva, porque si no, siempre partimos de la idea, y muchas veces yo lo he charlado con algunos familiares de algunos pacientes, y sienten que el paciente podría hacer algo distinto, podría dejar de consumir o podría no elegir juntarse con cierta gente que lo lleva al consumo, y lo que la gente muchas veces
no entienden, los familiares muchas veces no entienden, de que eso forma parte justamente de todo lo que hace a la vida del sujeto con consumo problemático, porque es parte de su enfermedad, es parte de las manifestaciones, de los síntomas que dan cuenta de algo. Esta es otra cuestión, ¿no? Como en una segunda parte. Hay una cuestión que tiene que ver con esto, que es parte de algo, es parte de otra cosa. ¿Qué pasa? Que el sujeto se enferma de un consumo problemático de una sustancia, necesita una sustancia. ¿Qué hay detrás de eso? Porque uno siempre se queda con la idea de que la sustancia genera una adicción por el solo hecho del poder adictivo de la sustancia. Y sabemos que la sustancia en sí, por más que haya sustancias más adictivas que otras, no es la sustancia en sí misma lo que provoca la adicción, sino el sujeto que se va a relacionar con esa sustancia de una manera particular que la va a hacer propia, que la va a adoptar y que a partir de ahí va a sentir que no puede escapar de ella. Por lo tanto, tenemos que pensar que hay algo que preexiste a la sustancia y justamente es la estructura del sujeto. Digo, no cualquiera desarrolla una adicción a las sustancias. Uno tiene que pensar que algo hay ahí que sostiene, que ha provocado y que sostiene el consumo problemático. Y muchas veces tiene que ver con situaciones de la vida más profunda del sujeto. Tiene que ver con su red afectiva, tiene que ver con capacidad o con su incapacidad de haber generado una adecuada red de sostén afectiva, social, vincular, amigos, familia, y capacidad como para poder dar cuenta y poner en palabras aquello que muchas veces no está dicho, y justamente en este no decir el sujeto necesita refugiarse en la adicción como una alternativa para poder sostener el peso de la angustia, el peso del malestar de lo no dicho, de lo no expresado. Y por eso nosotros trabajamos en esta línea, trabajamos en la línea de brindarle al sujeto la posibilidad de un espacio a partir del cual pueda expresar, más allá del consumo que tiene, de expresar eso no dicho, de expresar eso que necesita decir. Después hay distintas líneas de trabajo, ¿no? Pero todas son eficaces, todas tienen cierta efectividad, todas tienen también sus límites y muchas veces el paciente le cuesta mucho salir de esto. Por eso encontramos que en muchas ocasiones los pacientes han hecho ya un recorrido por diversos profesionales, por diversas instituciones, por diversos ámbitos y no han tenido la posibilidad de sortear esta enfermedad. Es difícil, es un cuadro difícil que implica a toda la familia, que implica a todos los actores, que implica a toda la red de sujeto y que así todo no siempre es fácil encontrar la salida. Así que paciencia con los familiares que están atravesando esta situación, compromiso con todo lo que se pueda hacer por ellos. Hay que entender que muchas veces fracasen los tratamientos, hay que intentar de nuevo, siempre hay que intentar de nuevo, en algún momento vamos a encontrar la posibilidad de generar en él o en ella la posibilidad de salir de este atolladero que generan las adicciones. Los dejo con esta reflexión, muchas preguntas seguramente. Bueno, iremos tratando el tema en lo sucesivo. Les dejo un saludo y nos estamos viendo. Todos los contenidos de Hablemos de Salud los podés ver en cualquier momento y lugar a través de nuestro canal de YouTube. Así nos encontrás como Hablemos de Salud. Fíjate bien cuando nos busques que aparezca este logo en el canal de YouTube y así entonces nos podés ver donde y cuando quieras. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cuando llega el verano, llega el sol, el calor y el momento de refrescar los cuidados para esta estación. Por eso, en HPC queremos brindarte información y consejos prácticos para que protejas tu salud y la de tu familia. Seguinos en redes o entra en hpc.org.ar/verano y descubrilos. HPC, hecho para cuidarte. Con más de 10 años de experiencia,
Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Momento de óptica en Hablemos de Salud, porque el comienzo de clases es muchas veces ese momento en el cual nos damos cuenta que tenemos que hacer algún tipo de corrección en los lentes de nuestros chicos. Por tal motivo, compartimos ahora con ustedes la nota que hicimos con Juan Carlos Siviero. Estamos arrancando las clases, por eso vinimos a conversar una vez más con Juan Carlos Siviero, porque si hablamos de comienzo de clases, hablamos de docentes, y no solamente de la capacidad que tienen los docentes para enseñar, sino también para detectar muchas veces problemáticas visuales. ¿Esto es así? ¿Muchas veces es el docente el que manda al chico al oftalmólogo? Gracias por venir y realmente los felicito a ustedes porque es el elemento número uno, el docente, que muchas veces no se lo tiene en cuenta. Pero el 75% aproximado de los chicos que vienen con anteojos son detectados por los docentes. ¿Por qué el docente? Porque cuando no ven el pizarrón, cuando se acerca, cuando consultan. Bueno, esa es una buena tarea y poco reconocida. Realmente felicitaciones a los docentes, mi agradecimiento, el agradecimiento de todo, que realmente es la segunda mamá, como se decía antes. Esa segunda mamá que aconseja y que le dice a los papás, llévenlo al oftalmólogo porque ahí es donde tiene que estar la revisión correcta. Perfecto, la revisión correcta sí, tienen que siempre ir a su oftalmólogo. Su oftalmólogo, su oculista. Nosotros, bueno, estamos desde Mar del Plata, pero Argentina cuenta con un muy buen sistema de salud, donde usted va a una sala de primeros auxilios, lo derivan a un hospital a otro lado. Y llegado el caso de que no tengan esa posibilidad de hacer una consulta, acérquense a cualquier colega, a cualquier óptica, que todos tenemos un oftalmólogo conocido para que lo vean al nene, le detecten y su patología, y estamos en una edad muy temprana, ¿no es cierto? Es el momento justo para hacer todo tipo de corrección. Corrección que sin lugar a dudas tiene que venir, como decíamos, de la mano del oftalmólogo. Ahora, supongamos que el chico ya fue al oftalmólogo, tiene en su mano la receta. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es muy simple. Ya fue al oftalmólogo, ya le hicieron todos los estudios, lo que le prescribe su médico oculista, su oftalmólogo, se lo va a dar por escrito en una receta. Bueno, vienes y después hay distintas alternativas. Con cualquiera de los anteojos que elija va a ver perfecto, porque nosotros lo que respetamos es la palabra o lo que escribe el oftalmólogo, ¿no es cierto? Después el armazón pasa a ser algo estético. Me podrá gustar el amarillo, el azul, todo, pero todos tienen que estar prescrito o hecho como dice su oculista, que es la persona que realmente sabe y tiene todos los elementos para controlarlo y saber lo que tiene que hacer. Y siempre hablamos de ópticas, por supuesto, autorizadas. Sí, ópticas autorizadas. Y un consejito sano que le podemos dar a los papás, a la mamá, después que realicen su anteojo, pueden llevarlo de vuelta al mismo oftalmólogo que lo controle, si están bien realizados. Normalmente no hay problema, pero estamos en una edad donde el chico está haciendo una corrección. Y si está haciendo una corrección tiene que estar perfecto, ¿no es cierto? Porque todo lo que esté hecho perfecto va en corrección del nene, de sus ojos, ¿no es cierto? Pensemos ahora en la posibilidad de los papás que decimos, bueno, tenemos que buscar un armazón que tenga buenas características, que además de ser lindo, se mantenga entero la mayor cantidad del tiempo posible. Entonces, ¿qué alternativas hay en ese sentido? Claro, los chicos siempre, los padres tienen que manejar un poquito la parte psicológica, no le podemos decir, vos tenés que usar esto, que tiene que ser rojo, no me gusta el rojo. Entonces,
manejémonos con un poquito de prudencia, que el nene haga el anteojo, que reúna las cualidades para lo que prescribe el médico, y también en lo estético. Después, la parte económica siempre se puede resolver. No es ni que el más caro es mejor, ni el más económico es inferior, ¿no es cierto? Pero hay muchos que no se queden en su casa y que compran los anteojos en una óptica autorizada. Comprando el anteojo en una óptica autorizada, usted va a encontrar el respaldo del negocio, el respaldo que el oftalmólogo lo va a controlar y le va a decir está bien o está mal. ¿Y lentes que no se rompan hay? Muchos, hay muchos. Argentina en ese aspecto es muy abierta y contamos con mercadería de todo tipo del mundo. Simplemente le voy a hacer una prueba para que ustedes lo vean, pero estos son anteojos totalmente irrompibles. Las bisagritas no vienen más de metales que los chicos se lastimaban. Esto así se cambian las patillas. Puedo hacer con distintos colores, ¿no es cierto? Fíjese qué simple es, qué simple es. Y el chico combina los colores que quiere. Combina los colores que quiere, ese nene va a usar el anteojo contento, el anteojo es un elemento de vestir, en la cual va a estar cómodo, lo usa. Lo importante es que lo use y que lo use bien. Si las docentes hacen su trabajo avisándole a los padres, mándelo al médico, que el nene se acerca mucho, no ve el pizarrón o se acerca mucho para escribir porque tiene una miopía, ¿no es cierto? Los padres hacen el esfuerzo después de llevarlo a su oftalmólogo y nosotros hacer bien el anteojo y bueno, es una tranquilidad para nosotros y para el futuro de los chicos que van a hacer una muy buena corrección. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos y gracias por estos consejos que son súper valiosos. No, por favor, discúlpenme, pero esto es así, es muy simple. No busquemos inventos, cosas raras, marcas raras. Tenemos todos los elementos para resolver los problemas. Hagámoslo, todo vuelve. Muchas gracias a ustedes. A tener en cuenta todos estos consejos que nos acaba de dar Juan Carlos Siviero, que tienen que ver fundamentalmente con ir al oftalmólogo para que sea él quien determine la graduación correcta que deben usar nuestros chicos para sus lentes y también al momento de elegir ese armazón y de poder realizar el armado final de este lente, asistir a las ópticas autorizadas, que son quienes nos van a brindar la seguridad adecuada para obtener ese lente que necesitamos. Ahora sí, antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden sumarse a nuestra comunidad en Instagram. Allí nos buscan como hablemosdesalud.tv y empiezan a seguirnos. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Cerramos los ojos e imaginamos el futuro, con la ciencia avanzando día a día. La tecnología en constante expansión. Nuestros profesionales en capacitación continua, perfeccionándose. Bienvenidos al futuro. Clínica Colón. Tecnología al servicio de su gente. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Momento de hablar de medicina integrativa en Hablemos de Salud, de la mano, por supuesto, del doctor Simón Mina. Hoy volvemos a explicar algunos términos que todos los días en la consulta escucho. ¿Qué es medicina alternativa, complementaria, integrativa, holística? Primero, la palabra alternativa no me
no me agrada, no es una alternancia entre una medicina y otra, sino que sería toda la medicina. Es decir, cuando yo estudié medicina, hice toda la formación médica, la residencia, y después empecé a estudiar algo que yo creía que era fundamental, es decir, una suerte de complementariedad entre lo que había recibido en la facultad y lo que yo empezaba a ver, a entender, a intuir. Es decir, que quería saber el origen de la situación, no solamente el síntoma que el paciente me daba, el diagnóstico que yo podía mandar o hacer, el estudio que pedía y después tapar con un medicamento la formación, la reacción que había dado el cuerpo. Por eso me llevó a distintas terapias como la acupuntura, la homeopatía, y seguí profundizando en el intento de encontrar el origen de la enfermedad. Si uno puede ver la diferencia que existe entre una medicina integrativa y una medicina llamada alopática, es que la alopática va al síntoma. Cuando tenemos un tumor, algo que es dramático para nosotros todavía en la medicina, en lo cotidiano, intentamos destruirlo, sacarlo. Esto no está mal, pero no sabemos el origen de la situación. Si les doy un ejemplo, entre una medicina y otra lo van a entender perfectamente. La paciente viene con un estado de depresión, ese era el diagnóstico que tenía, la medicación que tenía estaba en función a ese estado depresivo, a que no podía dormir de noche, había otra medicación para poder dormir, pero lamentablemente, por diferentes razones, tiempo, uno entiende, lamentablemente la persona ya hacía mucho tiempo que estaba en este estado y con la misma medicación. Cuando empáticamente empezamos a hablar y a preguntarle qué estaba pasando en su vida, la realidad era que había tenido una pérdida. Era su mascota, tuvo que hacerla dormir. Esto había pasado hace más de un año. El estado de angustia, tristeza, depresión, la llevó a la medicina, le dieron esa medicación, pero ese estado no se terminaba de sanar. Y ahí volvemos a esta diferencia entre curar, sacar el síntoma y sanar, que es limpiar el proceso. Y ahí vemos dos tipos de medicina. Están integradas, a veces no queda otra. Si yo diagnostico una hipertensión, dar un antihipertensivo, pero por el otro lado tengo que ir viendo el origen, esa persona que se estresa fácilmente, se enoja fácilmente, es colérica, y la posibilidad, ya lo dijimos muchas veces, de un cambio de hábito, un cambio de forma de actuar en lo cotidiano. Y para eso necesitamos mucho el trabajo también del entendimiento de la medicina general y del entendimiento del propio paciente para su propia sanación. Un abrazo a todos. Les recordamos que todos los contenidos del programa están siempre a disposición de ustedes a través de nuestro Facebook. Allí nos pueden buscar como Hablemos de Salud. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás.
En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Hasta aquí hemos llegado con el Hablemos de Salud de hoy, aportando como siempre nuestro granito de arena para que la información de salud llegue cada vez a más personas. Ahora sí les proponemos volver a encontrarnos por esta misma pantalla la próxima semana en un nuevo Hablemos de Salud.